Entonces les doy la bienvenida a una tarde más del horario de mediodía del Círculo de Apoyo al Neurodesarrollo. Mi nombre, para los que no me conocen, es Romina Olmedo, soy profesora especialista en necesidades educativas y hoy hablaré de la importancia de la psicoeducación sobre el TDAH para lograr, obviamente, lo que todos queremos, efectividad en la intervención. A menudo leo comentarios o recibo comentarios de que el tratamiento del TDAH no es efectivo, que es imposible salir del caos, que generan estos síntomas, o que como adultos estamos constantemente sobrepasados, porque la situación es bastante al límite, ¿no? Y la verdad es que yo empatizo absolutamente con todo lo que leo y con todo lo que llega hasta mí, porque sé que convivir con los síntomas del TDAH no es fácil, ¿sí? Sin embargo, hace ya una década y un poquito más, he conocido una llave maestra que te saca de ese círculo en el que uno se enfrasca, ¿no? Te coge de la mano y te lleva por un camino que es mucho más claro y te permite tomar el orden, llegar a un equilibrio, ¿ya? Y esa llave mágica o esa herramienta tiene por nombre psicoeducación. Me imagino que tú te estarás preguntando al otro lado de la cámara ¿por qué psicoeducarse o qué es la psicoeducación sobre el TDAH? Bueno, voy primero a responder la primera, ¿sí? ¿Por qué psicoeducarse? Bueno, porque las familias y también el sistema educativo necesitamos herramientas o estrategias que nos permitan empoderarnos, ¿ya? Que nos permitan comprender, que nos entregue herramientas para intervenir o poder abordar situaciones límites que generan los síntomas del TDAH. Pero no desde una perspectiva como, perfecto, voy improvisando, sino más bien desde una perspectiva competente, ¿ya? Justamente es en el hogar y es en el colegio donde el niño transcurre la mayor parte de las horas hábiles del día. Por lo tanto, somos los adultos que estamos en casa y también los profesores que estamos en el colegio los que tenemos que psicoeducarnos, ¿ya? ¿Y qué es la psicoeducación? A lo mejor muchos de ustedes saben lo que es psicoeducación, pero también a lo largo de estos años me he podido dar cuenta de que la psicoeducación a veces es mal comprendida o solamente se toma o se ve un pedacito de esto. Entonces, obviamente, no genera el cambio y el poderoso cambio que tiene la psicoeducación. ¿Qué es entonces? Mira, para mí yo lo configuro como un proceso maravilloso de enseñanza y aprendizaje, que tiene como objetivo último que el adulto acepte el diagnóstico del niño o la niña y que posteriormente comprenda el TDAH, pero no solamente se quede con algo, sino que comprenda cómo funciona el cerebro con el trastorno, cuáles son los síntomas que puede esperar y cuáles no, y por supuesto, y lo más importante, cómo se deben abordar en la cotidianidad estas pequeñas desbordes emocionales o estas situaciones en la cual al adulto se pone en jaque, ¿ya? Entonces, la psicoeducación, en palabras sencillas, nos permite comprender, pero también gestionar las situaciones molestas que se presentan en la cotidianidad. Y por eso yo indico que esta es la llave para salir del caos y comenzar a actuar también desde una base en donde yo pueda ser un adulto competente con herramientas, en donde el grito, el castigo, el desborde emocional del adulto no sea la única estrategia que tengamos para poder abordar esas situaciones conflictivas que van a estar presentes sí o sí en nuestras vidas. Creo que nunca me cansaré de repetir que la psicoeducación para la intervención efectiva del TDAH es lo que son los cimientos para un edificio de altura, ¿ya? Sin psicoeducación, una buena psicoeducación, generalmente no hay avances significativos. Y sin cimientos sólidos, por supuesto, no podemos construir un edificio, menos un edificio seguro, y ni siquiera podemos construir nada, porque lo que construyamos en una base que no tiene todos los pilares fundamentales es algo que está destinado al fracaso. Por eso, si es que nosotros decidimos, por ejemplo, comenzar con la intervención, tenemos ya el diagnóstico y decimos, perfecto, ahora que viene intervenir y comenzamos a intervenir, pero no sabemos de dónde, cómo, cuándo y estamos un poco perdidos en el espacio,
seguramente la intervención no va a tener la efectividad o la fuerza que tiene. Y por otro lado, vamos a perder tiempo, mucho tiempo, porque a mí me pasó finalmente cuando yo entré al aula y me di cuenta que era una profesora poco competente, declarándome incluso incompetente, me di cuenta de que esto era un caos y que yo contribuía a ese caos. Pero pasaron mucho tiempo antes de que yo pudiera llegar a al exceso de tener esta llave y decir, vamos, no es tanto el caos, sino más bien necesito cierto contenido, cierta información, pasar esta información a la praxis y además tener un stock, un set de herramientas para poder enfrentar las situaciones que se van a venir día a día en mi sala de clases, ¿ya? Entonces, lo que yo les digo y les recomiendo a los papás que están comenzando e incluso a los papás que ya están en el camino pero que no se han psicoeducado lo suficiente, que se detengan un poco, se hagan la pregunta y si sienten de que no saben lo suficiente o no tienen las herramientas, este set de herramientas robusto para poder presentarse frente a las situaciones y salir airosos, se detengan y comiencen el camino de la psicoeducación, porque la psicoeducación es la base de un proceso exitoso. Pero esta psicoeducación debe tener ciertas características, no es llegar y decir, ya, perfecto, yo me psicoeduco o ingreso a un programa de psicoeducación, ¿ya? Porque para que el adulto responsable pase de la reactividad a la actividad empática y competente, tiene que recibir cierta información que tiene que venir en un formato especial y que también tiene que tener cierta secuencia, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque la psicoeducación debe ser equilibrada. Es decir, no nos tenemos que conformar con datos aislados que comenzamos a repetir como loritos, porque a mí me pasó también y he visto también que sucede, es que nos llenamos de algunas informaciones que vienen, ¿no? Aisladas. Entonces repetimos, sí, es un trastorno del neurodesarrollo, causa ciertos síntomas, ¿no? Inatención, hiperactividad e impulsividad. Su origen es netamente un origen genético, ¿no? Un 76%. He visto que la mayor parte de las personas que conviven con el TDAH saben eso. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué? Se exige que los niños estén 45 minutos, esto es para los profesores, pero también para los padres, cuando hacemos los deberes y ahora en contexto de cuarentena, más de 45 minutos atentos y quietos, sabiendo que hay síntomas que de verdad ellos no lo controlan, que es algo cerebral, ¿sí? De que hay un proceso de neurotransmisor deficiente. Entonces sabemos por un lado la información, pero por otro lado no la ocupamos. Y estamos exigiendo todo el día cosas o conductas que ahora, por el momento, sin una psicoeducación y una intervención robusta y eficiente, por el momento el niño no va a poder dar. Entonces, ¿qué tenemos de respuesta? Niños frustrados, enojados, distanciados con los adultos, desmotivados con el proceso de aprendizaje. Además, tenemos que recordar que nuestros niños con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad asociado, tienen un sistema motivacional débil y además, en términos neurológicos, ¿no? Se desmotivan con mayor rapidez. Entonces, cuando yo recibo información aislada, sin un hilo conductor, lo que hago es coger información, metérmela en mi cabeza, a veces entra por un lado, sale por el otro, a veces la ocupo, otras veces no, porque no la he hecho aprendizaje y ya está. Pero otras veces me encuentro con padres o con profesores incluso que comienzan un camino psicoeducativo complejo, en donde se van en los ratones de biblioteca, no salen desde allí, desde la teoría, ya saben todo lo que pasa al nivel de neurotransmisores, saben qué áreas del cerebro están afectadas, o sea, se saben toda la información neuroquímica. Pero cuando van a pasar a la praxis no tienen ninguna herramienta y no saben cómo enfrentarse a la realidad, al síntoma hecho acción, a la cotidianidad diaria. Entonces es ahí, querida audiencia, en donde nosotros tenemos que decir, vamos, escuché en algún momento que la psicoeducación tiene que tener ciertas características. Para que la psicoeducación, sea una psicoeducación, un programa psicoeducativo efectivo, tiene que por lo menos, ¿ya?, cumplir
estos parámetros que les voy a indicar a continuación. Así que si tienen un lápiz o después le pueden poner rebobinar a la charla, sería genial. Vamos a tomar un poquito de agua porque yo me emociono y luego mis cuerdas vocales se ven afectadas. Entonces, ¿qué tiene que tener esta psicoeducación, este programa psicoeducativo que te entregue la llave para salir del caos y adquirir las competencias necesarias para comenzar a aceptar este TDAH, pero afrontarlo de la manera más efectiva? Bueno, lo que tienes que tener en cuenta es que la psicoeducación tiene que tener, dos etapas, dos fases. Todo el rato me he dado cuenta que miro a la cámara abajo y te tendría que estar mirando arriba. Dos fases. La primera es una fase teórica, una fase en donde te entreguen una información, pero esto es información que tiene que ser, que tiene que tener también ciertas características, ¿ya? Y que tiene que tener la característica más especial que sea significativa, es decir, que tú la transformes en conocimiento, en aprendizaje, y que este aprendizaje lo puedas aplicar. Eso es lo fundamental. Y por otra parte, hay una segunda etapa. Una vez que ya nos hemos alimentado de la información necesaria, no sacamos nada con tener toda la información necesaria o con tener información aislada, si no tenemos la segunda etapa o segunda fase del programa de psicoeducación, que es la etapa que se denomina la etapa práctica o la etapa de la acción. Y esta, a mi juicio, es una de las más importantes. A menudo los adultos nos quedamos en la primera etapa, en donde realmente sabemos, hay algunos que saben cosas aisladas, hay otros que se manejan muy bien en la teoría, pero realmente cuando vamos a la praxis, a la práctica, a lo concreto, a lo que realmente vale, porque el niño no va a sentirse discriminado por algo que yo pienso, pero sí por algo como yo actúo. Entonces es allí donde nosotros tenemos que poner mayor énfasis o más dedicación. En esta segunda etapa. Nuestra primera etapa es una maravilla en donde nosotros aceptamos, donde nosotros aprendemos qué es el TDAH, cómo afecta el TDAH, cuáles son los síntomas que puedo esperar y cuáles son los síntomas que no debería esperar, cuáles son los trastornos asociados que pueden venir si yo trato o intervengo de manera errónea o tarde. Luego de eso, yo tengo que entrar al mundo, a bucear en este mundo de la psicoeducación activa, de la psicoeducación práctica, en donde voy a coger cada una de las herramientas que me indiquen los especialistas para poder comenzar a aplicarlos en la práctica. Y cada vez que el TDAH se haga presente en mi casa, en mi aula, en cualquier lugar, y la situación se salga de control, voy a meter la mano en mi bolsillo y voy a aplicar esa cartita, ese as bajo la manga, llamado estrategia, herramienta, técnica, como tú quieras llamarlo. Hay millones, querida audiencia. O sea, lo que no falta ahora con esta sociedad del conocimiento son técnicas sencillas que cualquier profesional te puede enseñar a aplicarlas, que no necesitamos ser especialistas para poder aplicarlas y que hacen un cambio de un antes y un después en la práctica. Allí donde el niño se desarrolla, allí donde estoy día a día, en mi casa, en mi aula, es allí donde yo tengo que desplegar todo este set de herramientas que voy a ir adquiriendo a lo largo de este camino llamado o denominado psicoeducación. Esta información en la primera etapa y estas técnicas o set de herramientas de mi segunda etapa tienen que tener una base científica. No podemos coger cualquier cosa porque hay mucha información. Estamos en una sociedad en donde la información no falta. A veces incluso sobra, ¿ya? Hay tanta información que tenemos que saber filtrar, que tenemos que saber acudir a los lugares específicos, que tenemos que saber quién va a ser mi guía, ¿ya? Porque he leído cada cosa del trastorno por déficit de atención que me llega a veces a parar aquí los pelitos de los brazos porque digo, madre mía, ¿de dónde sacan tanto? Al menos yo no lo sé, al menos eso no lo he leído en ningún paper científico, libro, formación, etcétera. Entonces, por eso que la información y las técnicas, hola, buen día, Oli, tienen que estar basadas o tienen que ser avaladas por la ciencia.
Además de que tienen que tener una base científica, que eso es muy importante, tienen que tener otras dos características que yo digo que también son trascendentales. La psicoeducación, tanto a nivel informativo como práctico, tiene que ser lúdico y tiene que ser sencillo, fácil. Porque si nos comenzamos a introducir en un mundo complejo, con nombres complejos, con una situación en donde de verdad, en vez de acercarme a empaparme de este contenido del trastorno por déficit de atención, lo único que va a hacer es generarme un poco más de sentirme más abrumado, a lo mejor más frustrado o frustrada, más preocupado o preocupada, ¿ya? Entonces, si bien información científica tiene que ser en un formato sencillo, en un lenguaje amable y también que sea lúdico, que recuerden que la mayor parte a lo mejor de los padres, de los progenitores de los niños que presentan esta condición, de pronto también van a presentar la misma sintomatología. Por lo tanto, tenemos que hacer de esto, de nuestra vida, ¿no? De nuestra cotidianidad, algo más sencillo. También ojalá la psicoeducación o dentro del proceso psicoeducativo podamos acceder los adultos al tema de la gestión emocional. El otro día en el círculo hacía un médico, un doctor, una charla en donde se tocaba este tema. Este tema para mí es trascendental porque a lo largo de mis años de práctica he podido ver de que podemos montar los profesionales y los especialistas que trabajemos con el niño o la niña los mejores programas para la intervención del TDAH. Pero a veces chocamos con que los padres o los cuidadores o los encargados del niño o la niña no han gestionado sus emociones desde un comienzo. Emociones que son normales, que tienen que venir porque estamos en una situación la cual a veces no se espera o la cual a veces se desconoce. Por lo tanto, el procesar o gestionar lo que nos está sucediendo a nivel emocional es una de las bases que también puede ser abordada dentro de los programas de psicoeducación. Por supuesto, es importante también que estos programas psicoeducativos, estos espacios psicoeducativos puedan tener lugares donde las personas, los padres, incluso los profesores nos reunamos. ¿Ya? Es muy importante de que nos guíe un especialista, pero que también tengamos la posibilidad de acceder o de compartir con personas que están pasando o transitando el mismo camino, ya sea al comienzo o ya llevan más años, que eso también nos puede ser de muchísima ayuda. Todas estas características son las que tiene que tener un programa o un sistema o una psicoeducación sobre el trastorno por déficit de atención. Es importante que comencemos a comprender de manera sencilla, lúdica y con base científica qué es el TDAH, cuáles son las causas o factores asociados a la presencia del trastorno, qué genera a nivel cerebral, que eso para mí es algo que marcó un antes y un después. Cuando yo supe lo que pasaba en el cerebro de un niño con TDAH o de una niña con TDAH, mi empatía se abrió de manera automática. Nunca más pude retroceder en eso. A veces me sentía abrumada, sobrepasada, pero cuando supe, hizo ese insight en mi cerebro, nunca más pude volver a retroceder, nunca más vi a eso, lo que veía antes, ¿no? Al niño desobediente, al niño con este síndrome del emperador, a este niño saboteador de mis clases. Eso es lo que yo veía antes de que la psicoeducación corriera el velo en mis ojos y comprendiera qué estaba sucediendo en su cerebro. Allí, cuando yo comprendí qué sucedía a nivel cerebral, fue cuando la empatía se abrió y con eso mis ganas de llenarme de competencias y transformarme en un adulto competente para ser parte de la solución y no más parte del problema. Entonces, la psicoeducación tiene un poder tan potente, tan grande, chicos y chicas, padres, madres, cuidadores, abuelitos, tías que me pueden estar escuchando, profesores, que puede generar un antes y un después en todo el proceso, en la vida de ese niño o de esa niña. Porque está claro que yo impacté de manera muy diferente a los niños que recibí en mis aulas antes de tener mi especialidad y luego después. Una vez que yo me psicoeduqué, como les comento, comenzó a cambiar todo. Lo más loco y lo más contraproducente es que no cambió la cantidad de niños o niñas con TDAH que yo tenía por aula. Todo lo contrario.
día a día, año a año, mes a mes, comenzaron a aumentar las cifras. Pero en mi sala cambió todo. Y los síntomas son los mismos. Y hay niños con un nivel de síntoma que de verdad es algo que uno dice, wow. Pero el saber, el empatizar, el tener herramientas hace que ese giro se cambie. Como yo hablo siempre de la analogía de que tú te cambies los anteojos y comiences a la inclusión, que yo creo que también es uno de los términos y temas muy importantes, y es un concepto que la psicoeducación genera que tú comprendas, pero que lo comprendas realmente, no que lo comprendas como este nivel de comprensión que te cuento, no, si yo sé del TDAH, yo sé qué es esto, esto, otro, y repetimos como máquinas, y luego, cuando el niño no termina lo que comienza, pero Pepito, de nuevo, no lo hiciste, cuando trae una mala calificación, pero si estudiaste todo, eres tonto, te haces el profesor, pero ¿cómo no te puedes quedar quieto? Sal de la sala castigado. O sea, estamos constantemente castigando, regañando, reforzando lo negativo, y solamente nos centramos en el síntoma. Y el síntoma es el síntoma, o sea, el niño no elige desbordarse. Ahora, si nosotros nos psicoeducamos de tal manera que tenemos la información que hace el insight de nuestro cerebro, que nos permite seguir en el camino, ya tenemos todas las herramientas, ese niño o esa niña que presenta ese síntoma o los síntomas, aunque sea en un estado súper ultra elevado, de a poco va a comenzar a cambiar esas estructuras cerebrales, va a comenzar el camino de reemplazar estas estructuras débiles que genera el TDAH, que un día podemos hacer una charla sobre qué genera el TDAH a nivel cerebral realmente, y comenzamos a reemplazar, a nutrir estas estructuras deficitarias por estructuras que nosotros vamos a tener que ser su locus de control externo, es decir, la familia, su entorno cercano, los profesores, tenemos que hacer desde afuera lo que no se hace automáticamente desde adentro. Y suena difícil, lo sé, pero cuando comienzan a estos engranajes, comienzan a cohesionarse, es como fluir, es como solo dejarse fluir, así de simple y así de sencillo. Entonces, por eso yo digo, la psicoeducación tiene un poder tremendo, tiene un rol protagónico en una intervención efectiva, ¿ya? Y para que la intervención, obviamente, dé los frutos que deseamos nosotros a corto, a mediano y a largo plazo, el adulto tiene que autogestionar o bien entrar en el mundo de los programas psicoeducativos con ayuda de expertos. Eso es lo que tiene que hacer sí o sí. Y aquí voy a ser categórica con esto, porque a veces nosotros esperamos de que el tiempo haga lo que tiene que hacer. El tiempo aquí no va a hacer nada. Incluso el tiempo es relativo. Ahora la física cuántica ya nos indica que el tiempo es relativo. Por lo tanto, no le dejemos al tiempo la tarea que tenemos que realizar nosotros. Los adultos somos los que tenemos que psicoeducarnos, los adultos somos los que tenemos que comenzar con este camino de psicoeducación informativa y también de psicoeducación activa. ¿Para qué? Para que comience a cambiar nuestra cotidianidad y con eso la de nuestro entorno. Cuando un profesor se psicoeduca y coge todo este pack, ¿no? Este doble pack informativo y herramientas, él cambia, el niño se ve beneficiado y el entorno también. De hecho, disminuyen los gritos, la reactividad, las situaciones de caos, las peleas y todo lo que provoca no saber cómo abordar el síntoma o no entender de qué es el síntoma y no es la personalidad del niño. He leído, me han dicho, mira, Romina, o sea, llevo 16 años antes de la psicoeducación que me diste, pensando de que mi hijo tenía ciertas carácter, que era parte de su carácter, y me doy cuenta de que lo que yo pensaba y con lo que yo compartía como parte de su carácter son los síntomas no intervenidos del trastorno por déficit de atención. Imagínense un niño de 16 años. No dejemos al tiempo lo que tenemos que hacer nosotros y que tenemos que hacerlo cuanto antes. Los padres que les toca transitar este camino,
porque también me gusta hablar en un lenguaje que es positivo, porque el lenguaje construye realidades y nosotros tenemos que construir la mejor de las realidades, aunque con TDAH. Entonces, cuando nosotros comenzamos, el padre o la madre o la familia comienza este camino, se tiene que psicoeducar lo antes posible. Y cuando un profesor decide pisar un aula, se tiene que psicoeducar siempre, desde el comienzo. Yo a los alumnos de las universidades que psicoeducaba, ¿no? que tenía los ramos de inclusión educativa, yo les decía, no va a ser una pérdida de tiempo psicoeducarte antes de que entres a un aula sobre el TDAH. Todo lo contrario, va a ser una inversión, porque cuando tú ingreses al aula, profesor, profesora, te vas a dar cuenta de que es uno de los trastornos más recurrentes. Por lo tanto, mientras más andamiado estés, mejor vas a poder intervenir y vas a ser este adulto competente que todos soñamos. Yo creo que todos soñamos con ser adultos competentes y poder estar a la altura de esto. Voy a terminar y luego voy a ir con todas voy a ir leyendo ahí lo que me dicen, las preguntas incluso y esto. Pero quiero concluir con el tema y para cerrar la idea de la segunda etapa, ¿no? Del programa de psicoeducación, que es la psicoeducación activa, conocida también como, yo le llamo la psicoeducación de la acción, porque me genera este movimiento en donde uno ya, listo, estuvo estudiando, estuvo asimilando toda esta maravilla en el cerebro y luego ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en práctica, porque yo siempre digo, o sea, puedo saber mucho de alimentación, pero si no me alimento bien, ¿de qué sirve? ¿Ya? Puedo tener convicción y haber estudiado todo, como yo antes lo hacía con la meditación, debo confesarlo. No, la meditación hace súper bien, yo lo estudiaba para mis niños con trastorno por déficit de atención. Me alucinaba todo lo que hacía la meditación en el cerebro y nunca había meditado. O sea, desde que me puse a meditar me cambió la vida. Por lo tanto, teoría, práctica. Sin práctica no somos nada. Realmente... Esto, por favor, grábenselo aquí en el disco duro. Entonces, la segunda etapa de la psicoeducación, conocida también como la psicoeducación de la acción, es fundamental para poder comenzar a experimentar estos cambios y los avances que todos los adultos queremos que suceda a nuestros niños con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. Pónganse en la siguiente situación. Tengo un niño hiperactivo e impulsivo en mi casa o en mi aula. Una de las conductas que más se repiten cuando hay una impulsividad y una hiperactividad fuerte, ¿no? En un nivel intenso, es que el niño no puede estar más de 5 a 10 minutos atento y en calma. Un adulto no psicoeducado, ¿qué va a hacer? Le va a exigir, ¿no? ¿Por qué? Porque el hermano puede, porque los otros alumnos pueden, porque se puede estar 5 a 10 minutos, caramba, caray. Pero resulta que un adulto psicoeducado que sabe lo que está pasando en el cerebro de ese niño o de esa niña, entiende absolutamente lo que está sucediendo, no considera el castigo ni el maltrato, porque no castigaríamos a alguien por un síntoma. Si me duele la barriguita y en este momento tengo que irme de acá, nadie me retaría o me castigaría porque asumen de que estoy malita del estómago, ¿no? Bueno, lo mismo con el trastorno por déficit de atención. Lo que pasa es que el trastorno no se ve, es invisible. Entonces, hora de empezar a visibilizarlo y la psicoeducación es la que lo hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sacar de nuestro bolsillo nuestro set de herramientas. ¿Qué herramientas podrían ser buenas en este caso? Bueno, si un niño está muy desatento, hacer una pausa activa. La pausa activa te ayuda a canalizar el movimiento y te ayuda también a que el niño vuelva a retomar la atención, el periodo atencional, que va a ir desde 5 a 10 minutos, con suerte, pero que cada vez, si vamos trabajando en ello, recuerden, el cerebro es modificable, el cerebro es neuroplástico, eso lo ha indicado la ciencia, por lo tanto podemos avanzar en ese déficit, ¿ya? Pónganse en la situación de un niño muy impulsivo, ¿ya? Recuerden que nuestros niños tienen impulsividad tanto a nivel cognitiva, verbal, emocional y motora, porque hay un lugar del cerebro que se encarga del control inhibitorio y lamentablemente eso con el TDAH está intervenido. Entonces, estos chicos se desbordan un poco más rápido o con más intensidad que el resto de los niños, se frustran más rápido y les cuesta mucho salir del estado de frustración.
¿Qué haríamos un adulto no psicoeducado? Un adulto no psicoeducado lo puede castigar, a retarlo, gritarle, enojarse con él, o caer dentro de, o responder con un desborde emocional. También lo he visto, me ha pasado, eso sucede. Entonces, pero un adulto psicoeducado, ¿qué haría? Un adulto psicoeducado respira y saca nuevamente del bolsillo del set de herramientas algo para un desborde emocional, relajación corporal, por ejemplo, que se le haya enseñado con anticipación, no en el desborde mismo, sino con anticipación. Hay para todas las edades, 3, 4, 5, 6, 16, 20 años, o sea, tenemos relajación corporal para todos, tenemos mindfulness para niños de primera infancia, para adolescentes, para adultos, o sea, una gama de herramientas que podemos usar justo en el momento en que se necesita. Y no responder con la reactividad, porque la reactividad crea más reactividad y cuando no encendemos el cerebro empático del niño, solamente lo que hacemos es encender más el fuego. Y vamos poniéndole gasolina, benzina, combustible y el fuego ya llega una edad en que el fuego se desborda tanto, en que ya nadie tiene el control, ni siquiera el niño adolescente, los padres, los profesores, ya nadie. Entonces, no lleguemos a eso. No es necesario. Sé que este camino es desafiante. Yo así le digo, no es difícil. Yo le digo a los padres que cambien en su vocabulario la palabra difícil, el camino tortuoso, que ya cambien los anteojos de ese camino lleno de espinas o piedras, sino que es un camino desafiante. Yo lo tomé como un desafío. Al principio yo lo tomé como tortuoso, como piedra, agaché, metí la cabeza entre los hombros, me declaré incompetente, pensaba de que no era capaz, cuestioné incluso, me da un poco de risa ahora porque fui súper terribilista, ¿no? Pero cuestioné incluso mi capacidad o mis habilidades y mis dones para ser profesora, imagínense. O sea, si me hubiese quedado en ese círculo, no estaría aquí con ustedes hablándoles. Entonces, por eso es que es súper necesario salir de ese estado y transitar a el estado de la psicoeducación informativa y la psicoeducación activa que me permite ser un adulto empoderado, que me permite ser un adulto eficiente. No va a cambiar al TDAH, pero sí me va a ayudar a que a largo plazo estas estructuras cerebrales deficitarias comiencen a robustecerse y todos estos déficit que provoca el trastorno por déficit de atención comiencen a compensarse. Porque herramientas en esta sociedad del conocimiento les aseguro que vamos a encontrar por 1.000.000, ¿sí? En definitiva, para terminar con esta charla, con esta idea, y antes de leerlas allí, porque me parece muy interesante que hay varios comentarios, quiero decirles de que la psicoeducación lo único que puede generar en ustedes son beneficios, solo beneficios, porque si bien a lo mejor hay padres y hay profesores y hay personas, ¿no?, que toman la psicoeducación como algo súper en serio y se van como por un tubo, como surfeando la ola, y ya después tú ya estás de más ahí porque ellos se empoderan y son capaces de hacerlo todo, ¿no? Conozco una madre que ha creado incluso una fundación y bueno, la misma Noemí, que es la gestora del Círculo de Apoyo del Neurodesarrollo, que por eso yo estoy aquí con ustedes, porque hay detrás una historia de una madre que necesitaba esto, de lo que estoy hablando, y que como no lo pudo hacer porque hay una centralización, como en todos lados, en Chile, acá en España, y me imagino que en muchos otros lugares, se necesitan espacios donde se pueda la población psicoeducar sobre el tema, porque eso es lo que te permite avanzar en las intervenciones y te permite hacerlo de una manera en donde tú ves desafíos, en donde tú ves oportunidades, en donde tú dices, bueno, esto no me funcionó, no pasa nada. O sea, Romy dice que hay 1000 técnicas más, así que si estas no me funcionan, vamos con otras y ya. O sea, a mí me ha pasado de que de pronto le doy toda la fe a una técnica, a una herramienta, y bueno, la aplico a un niño y resulta que me había funcionado excelente. El año pasado era mi estrella
y ahora no me funciona. Claro, porque yo olvido a veces de que estoy trabajando con seres humanos y que no todos los niños son iguales, el contexto, y que van a ser un montón de factores intervenientes, pero no debo olvidar que en la sociedad del conocimiento que vivimos hoy día puedo indagar un poquito más y encontrar 10 técnicas más. Y tiempo tenemos. Yo tengo la disposición. Entonces, ¿qué hace falta? Solamente entender la importancia que tiene la psicoeducación. Y los beneficios que te voy a decir ahora son algunos de muchísimos, ¿ya? Pero yo tomo estos porque con esto yo quiero que te quedes de esta charla. Con esto yo quiero que digas, wow, esto es lo que hace la psicoeducación. Pero además tiene un montón, porque hay unos directos, indirectos. Además, todos nos vemos beneficiados de la psicoeducación. Es una llave maestra, es una maravilla, chicos y chicas. Entonces, en los adultos, ¿qué podemos ver? En los adultos el conocimiento les genera una actitud de empoderamiento, como te digo. O sea, la capacidad de sentirse, wow, yo puedo con esto y esto no va a poder conmigo. Por lo tanto, lo transforma en un actor activo en la intervención. O sea, un papá, una mamá, un profesor que sabe qué tiene que hacer, que coordina incluso el tratamiento multimodal, que aporta en el tratamiento, en la intervención, y que en casa o en el aula no le deja la responsabilidad al médico que lo ve cada 15 días o al medicamento que se lo toma por la mañana. No, que toma el asunto allí y va aportando. Eso es trascendental, porque la actitud hoy, en toda cosa que nos propongamos es trascendental, ¿sí? Mejora el abordaje o intervención del adulto respecto a los síntomas. O sea, ya no es un adulto que se vea sobrepasado a menudo. No es un adulto que se vea como yo, declarado incompetente, con la cabeza entre los hombros y diciendo no, cuestionándose, ¿ah? Yo no sirvo para ser profesor, yo no sirvo como madre, o mi tarea la hago mal. Porque son los contenidos y las herramientas los que permiten resolver las situaciones conflictivas. Y si no las resolvemos, por último las entendemos. Y ya con comprensión es que todo cambia. La comprensión sobre un tema hace una línea divisoria entre un antes y un después, entre un caos y un equilibrio. Por lo antes mencionado, y esto es súper importante, mejora la relación entre el adulto y el niño o la niña. Y esto es importantísimo, porque cuando esto no sucede a una edad más o menos temprana, después hay un vínculo roto. Y el vínculo roto, yo siempre digo que se puede reparar, siempre. Yo soy una convencida de aquello, pero mientras más nos demoremos, obviamente, más va a dar trabajo, ¿no? Entonces, no es necesario, además, romper el vínculo. Es que el niño le tocó vivir y tener un trastorno. No es nada más y nada menos. También se ve favorecido el estado anímico del adulto, ¿ya? Porque el adulto pasa de la reactividad, de la constante frustración, del estrés constante, de menospreciarse, de una autoestima baja, de una situación en donde, como les decía anteriormente, o sea, piensa en que no hace bien su trabajo, su rol, su función, ¿ya? Entonces, todo esto son beneficios directos que tiene el adulto cuando se psicoeduca, pero los niños y las niñas también pueden experimentar, y son los actores principales de este tema, que experimentan los beneficios que tiene el psicoeducarse. Por ejemplo, aumenta la autoestima al no sentirse todo el día rechazado, señalado, que está bajo el reto, el castigo perpetuo, les digo yo, porque un TDAH ya cuando ya se levanta y no es capaz de organizar su día, ya gana el castigo para el resto del día, y ya para ellos el castigo es tan familiar que en realidad que tú los amenaces con el castigo no sirve de nada, es una herramienta estéril. Porque yo sé que en psicología el castigo lo podemos utilizar, pero para un TDAH es una herramienta absolutamente estéril, porque estaría todo el día castigado. Es que es así, así de simple y de sencillo. O sea, yo vi en el colegio niños que estaban castigados desde que llegaban hasta que se iban, incluso los castigaban por cosas que no hacían. Entonces el autoestima de un niño con TDAH se ve muy, muy afectada. Y cuando tenemos adultos psicoeducados en contenido y en acción y empoderados, tenemos niños con una autoestima que van reconociendo también sus potencialidades, sus fortalezas, ¿ya?
Eso ayuda a que el niño o la niña pueda establecer relaciones sociales un poco más llevaderas, más agradables. Hace también de que los niños y las niñas comiencen a subsanar las habilidades en déficit que genera el TDAH a nivel cerebral y también que comiencen a potenciar las fortalezas que todo ser humano trae consigo. Porque el TDAH no genera de que el niño no tenga fortalezas. Pero a veces yo, antes de todo, le pregunto a los padres, perfecto, antes de decirme todo lo mal que hace su hijo o su hija, por favor, enumere, haga una lista, un checklist de las cosas buenas que hace y de los talentos de tu hijo, de tu hija, de los talentos de tu alumno o tu alumna. Y ahí es cuando, se quedan con que a veces el TDAH nubla la visión, el síntoma. Pero no es el síntoma, insisto, es la poca psicoeducación que tenemos respecto al tema. ¿Ya? Por otro lado, disminuye en el niño o la niña la reactividad, porque si yo estoy al niño exigiéndole que se controle a través del descontrol, lo que voy a generar solamente es más descontrol y más descontrol de parte del niño. ¿Ya? Recuerden, un control inhibitorio bajito. O sea, en su cerebro lo que hace de que él pueda regular sus emociones y regular la respuesta ante situaciones críticas está disminuida, trabaja mal o simplemente está ausente. Entonces, cuando nosotros generamos un ambiente empático, comprensivo, con reglas, normas claras, pero desde el respeto, desde la aceptación, la reactividad en el niño también baja. También baja con esto el sentimiento de frustración constante. Porque de no poder hacer nada bien, como lo hacen sus amigos, sus hermanos o todos, pasan a poder hacer cosas bien. Pasan a ser reconocidos verbalmente, gestualmente, incluso con alguna cosita pequeña. Por lo tanto, baja su nivel de estrés, el nivel de ansiedad y también los desbordes emocionales. Porque además yo voy a estar constantemente entregándole a ese niño, a esa niña, herramientas para poder gestionar sus emociones. Incluso un niño, una niña, un adulto, una adulta sin trastorno por déficit de atención, en la actualidad tenemos muy pocas herramientas para gestionar nuestras emociones. Por lo tanto, nuestros niños con trastorno por déficit de atención merecen y deberían hasta exigir que se les entregue el doble de herramientas porque ellos tienen 2 veces o 1000 veces más complicaciones al momento de tener que controlar o gestionar esas emociones que vienen diariamente. Entonces, yo después de esta horita que he estado contigo ya casi, al otro lado de la red social, quiero que tú comprendas que la psicoeducación no es una opción. Mamá, papá, cuidador, abuelito, abuelita, profesor. La psicoeducación no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad transversal que actúa como una base, como un trampolín para poder lograr los objetivos de la intervención, una intervención efectiva, adecuada, en donde el TDAH no sea nada más que una condición, que es lo que es, ¿no? Que ya no sea el factor que genere que el niño o la niña tenga una vida poco adecuada, una vida poco exitosa, una vida de sufrimiento, porque eso no tiene que ser así. Eso puede evitarse solamente si entregamos a estos niños y a estas niñas las herramientas que necesitan para poder enfrentar la vida desde sus características, subsanando sus debilidades y, por supuesto, potenciando toda la gama de fortalezas que pueden tener estos niños y estas niñas, ¿ya? Entonces, mi llamado es a autogestiona o busca lugares de psicoeducación que tengan estas características. Ya te digo, primera y segunda etapa, que sea sencillo, que sea lúdico, pero que tenga una base científica, que te permita pasar de la teoría a la acción, de que además haya un contexto en donde haya un especialista que te pueda guiar y que también las personas que estén allí hayan pasado o estén transitando por este camino desafiante que es el camino del trastorno por déficit de atención. Eso era lo que quería yo hoy día expresarles. Espero que les haya transmitido que no es una opción, es una necesidad y que esta es la llave maestra para poder salir de ese caos en el que muchas veces nos encontramos y
comenzar a transitar el camino desafiante de acompañar en el desarrollo a un niño con con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad asociado. Un besito a todos los que nos están mirando desde el Círculo, desde también Misión TDAH, que yo también transmito desde allí. Y bueno, nos vemos muy pronto. Voy a estar con ustedes muy pronto conversándoles de otro tema interesante.